Que la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos, queridos oyentes. Vamos a compartir la palabra del Señor en Éxodo, el capítulo 15, desde el versículo número 22. Éxodo está al comienzo de los libros del Pentateuco. Desde el 22. Dice así la lectura de la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré. Porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Releemos el último versículo. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu misericordia y tu amor siempre están sobre cada una de nuestras vidas. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, y ayúdanos a abrir el corazón para atesorar de tu palabra. Esperamos, confiamos y agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Me imagino que no es la primera vez que tomamos esta porción bíblica para compartir las bendiciones que Dios, en su corazón de Dios, ha pensado derramar sobre nuestras vidas. Un simple paneo del texto que hemos escogido nos está mostrando muchas cosas, pero vamos a resaltar solamente algunas de ellas. Lo que vamos a mirar y estar explicando en este momento de administración de la palabra es la necesidad de aguas. También la sanidad de las aguas. Y finalmente, el agua pura y cristalina. Por eso hemos releído el último versículo, donde nos está diciendo de 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Cuando uno está recordando el camino que tuvo que atravesar Israel rumbo a la tierra prometida, ese camino era por el desierto. Y es evidente, en el desierto hay escasez de agua. Pero también hay ciertos lugares que se llaman oasis o remansos. Esos oasis en el desierto realmente es una porción muy selecta, una porción que se puede uno imaginar como si fuera un Edén o el jardín del Edén.
en medio de un calor abrasador y una arena constante que en el calor abrasador del sol llega a ser más que fastidioso. Encontrar un sitio donde haya frescura, donde haya sombra, y como en este caso de la enseñanza, haya agua fresca, sin duda es un lugar de solaz, un lugar de paz, un lugar de descanso. Nuestro texto nos está hablando que Israel, liberado ya de la esclavitud de Egipto y habiendo experimentado una oportuna intervención de Dios que los libró de la mismísima muerte, todos prorrumpieron en alabanza. Si uno está sondeando así rapiditamente la historia registrada en esta porción bíblica, venimos de un cántico de Moisés y de María, luego del cruce del Mar Rojo, donde sus enemigos, sus perseguidores, quisieron hacer lo mismo, atravesar el Mar Rojo como lo hicieron los israelitas, pero no tuvieron en cuenta un detalle. Los israelitas pudieron atravesar ese mar, porque Dios abrió el mar, Dios les abrió camino en el mar, Dios mostró su maravilla, Dios mostró su soberanía sobre los elementos creados, el mar se dividió, el pueblo pasó y sus perseguidores quisieron hacer lo mismo. Pero la primera lección que podemos sacar de esta enseñanza es que cuando Dios bendice a su pueblo, cuando Dios bendice a sus hijos, esa bendición solamente es para su pueblo y sus hijos, como estamos mencionando. Los que quieren aprovechar, como en este caso Faraón y su ejército, que no tenía el mismo espíritu de los que habían cruzado por allí, esto es el pueblo de Israel, tenían otro espíritu. Si uno lo mira así rapiditamente, bueno, los egipcios venían con sed de venganza, querían castigar a aquellos esclavos que se les habían escapado y que habían aprovechado una oportunidad donde el mismísimo faraón les dio permiso. El espíritu era muy negativo. Sabemos el resultado. Dios hizo que el mar volviera a su cauce natural. El camino que usaron los israelitas desapareció y el faraón y su ejército perecieron. De allí el cántico. Cántico después del tremendo susto, del terror que enfrentaron al ver a sus perseguidores a punto de alcanzarlos, y la gran, estupenda liberación de parte de Dios. Tu diestra, oh Dios, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y volvieron a juntarse las corrientes como en un montón. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los voy a destruir. Pero el tema es, Dios tenía otro plan. Nosotros sabemos, en Proverbios, claramente nos está diciendo que el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Ese espíritu vengativo, ese espíritu de muerte, terminó allí, porque no tenía canales para consumar precisamente esa destrucción y esa muerte. Los hijos salvados, los hijos que están allí en alabanza, en gratitud, y también hasta profetizando, ¿no? Dice: caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que tu pueblo sea libertado. Hasta que tu pueblo llegue y tú los plantes en el monte de tu heredad.
tú les des el lugar de su morada, la morada que tú has preparado, el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. No es muy diferente con la vida hoy y con la vida al paso del tiempo histórico que conocemos. La vida es preservada por Dios. La vida es formada por Dios. De ahí que como hijos de Dios siempre respetamos la vida, aún desde su gestación, porque entendemos si se produjo una gestación. Ahí está la gracia de Dios para crear una nueva vida. Y solo Dios, que da la vida, tiene la autoridad y la disposición para cortarla, no nosotros los seres creados. Dios siempre es creador de la vida, pero también la Biblia dice que da vida, pero también quita la vida, pero eso ya es decisión de su soberana voluntad. Y uno podría hablar, pero mucho, sobre este acto de liberación, este acto de regocijo, esta congregación que irrumpe en alabanzas, en gritos de victorias y loas para Dios por ese hecho maravilloso. Nosotros también en nuestros días tenemos muchas canciones, muchos coros, ¿no? Que Dios echó a la mar a jinete y caballo. El Señor los destruyó y trajo liberación sobre su pueblo. Hay temas tan lindos, tan hermosos, ¿no? Yo recuerdo uno de ellos, el título Moisés cantó, que lo grabó nuestro hermano Miguel Cejas, y resalta el poder y la grandeza de Dios a favor de su pueblo. El último versículo de esta canción está allí en el versículo 21, donde dice: y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bueno, pero como todo momento, también el momento de alabanza comienza y termina. Ya quedó atrás el miedo, el terror, y en este caso queda atrás esa acción sublime de la mano de Dios. Por eso el texto de donde hemos arrancado dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Terminada la reunión de alabanza, salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días sin encontrar agua. Uno puede pensar rápidamente, y bueno, tuvieron un tremendo susto con el agua y se liberaron por el agua. Y ahora necesitamos agua para seguir existiendo. Un elemento vital. Uno puede soportar mucho tiempo sin comer, pero sin beber agua llega a ser un gran problema. Cuando uno recuerda la circunstancia donde Jesús se encontró con la mujer samaritana, allí Jesús, en un momento, también tenía sed y se acercó a esta mujer que estaba junto al pozo en la ciudad de Samaria. Encontró una mujer que precisamente estaba dispuesta a proveerse del agua de un pozo. Jesús se acerca y le pidió así: dame de beber. La mujer lo mira, se da cuenta que el extranjero que le pide agua no es de su ciudad, no es samaritano, y era judío. Y el relato donde está, allí en Juan, la Biblia dice: porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Sería largo explicarlo. Es esa rivalidad o esa xenofobia que tenían entre sí, entre ambas ciudades. Sale en la palabra de la mujer: ¿por qué tú, siendo judío, me pides agua? Y mira, cada uno habla, depende del momento que vive y depende de lo que acumuló en su corazón. Y el que está allí pidiendo un poco de agua para saciar una sed física, precisamente es el autor de la vida.
el proveedor de aguas espirituales, aguas que saltan para vida eterna, donde las mismas palabras de Jesús en ese incidente está diciendo, si conocieras quién es el que habla contigo y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua. Un lenguaje espiritual y un lenguaje natural y carnal. Cierto es, como lo vemos en este incidente también, después de un gran momento espiritual, nuestro organismo siempre tiene necesidad de nutrirse, tanto de alimento o de agua, el elemento líquido vital necesario para sostener la vida. Y aquí nos dice la Escritura 3 días sin hallar agua. Finalmente llegaron a una localidad llamada Mara y había muchas aguas. El gran problema, las aguas eran amargas. No sé si algún beduino antiguo estuvo allí enturbiando el agua o envenenando el agua, o no sé qué pasó. Pero el agua, acá el detalle es amarga. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Un simple acto, tomar agua. No hay. ¿Qué hacemos? El pueblo acá dice, murmuró contra Moisés. Ya hemos hablado alguna vez sobre la murmuración. La murmuración es levantar un manto de sospecha y también en ese manto de sospecha hablar toda clase de mentira, mal inventado sobre alguien en cuestión, en este caso Moisés, hablar mal de Moisés. Y sabrá Dios qué es lo que hablaron mal de Moisés. Lo único que hizo Moisés es hablar con Dios. Felizmente no devolvió mal por mal. Fue preguntarle a Dios cómo sucedió antes de cruzar el Mar Rojo. El enemigo está atrás. Adelante está el mar. El pueblo está amedrentado. El pueblo está inquieto. El pueblo está mirando a Moisés antes que a Dios para ver qué se hace. Y dice la Biblia cómo en esta ocasión y Moisés clamó a Dios. Allá otra vez está Moisés en la presencia de Dios, buscando consejos de Dios, buscando órdenes directas de Dios. ¿Qué hacemos? Hay un problema, y es un problema real que está creando un espíritu de pecado, porque la murmuración, según nos dice la Biblia más adelante, desde el versículo, desde el capítulo 20 de este mismo libro, donde Dios les da los mandamientos, así aparece de uno de ellos, no hablar mal contra el prójimo. Y el tema es, Dios le da una orden clara, una orden muy sencilla y fácil de poner en la práctica. Lo encontramos en el versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. No sé qué tipo de árbol sería, pero en este caso bien cabe la expresión santo remedio. No sabemos la cantidad de agua en malas condiciones, pero con el simple hecho, no tirar el árbol y ponerlo en las aguas, el hecho de obedecer la palabra de Dios. Podemos, dando fruto a la imaginación, ¿qué clase de árbol era? Es obedecer al Señor. En el momento, Dios dijo lo que tenía que hacer. En el momento, Moisés actuó y la obediencia de Moisés a la palabra de Dios endulzó el agua. La acción siempre
está llevada a cabo cuando el corazón y la voluntad humana está dispuesta a hacer caso u obedecer. Al fin y al cabo, me gusta pensar que no fue el árbol, fue la palabra de Dios, sumado a la obediencia de Moisés, para poner en práctica las directivas precisas de Dios. Porque si no, le daríamos honor al árbol y buscaríamos ese árbol para trasplantarlo mediante, en estos tiempos modernos, la ingeniería genética, hacer cultivos de este árbol que a simple vista parece ser milagroso. No sabemos qué árbol fue, pero sí sabemos que Dios, el mismo Dios que endulzó las aguas aquí, está con nosotros, el paso del tiempo no lo afecta, ni cambia su manera de ser. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ese que instruyó a Moisés y sanó estas aguas amargas es el mismo Dios que da palabra y esa palabra actúa poderosamente. La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios es palabra creativa. La palabra de Dios es palabra de gloria, es palabra de poder, es palabra que produce milagros. El pueblo sació su sed y uno diría, bueno, ya está, ya pasó, fue un momentito nada más. Y uno hasta puede llegar a decir, son los claros oscuros de la vida. Momento de terror, momento de liberación, momento de alabanza, momento de escasez. No hay agua. Pero avanza. El tema no quedó con que Dios les dio por primera vez agua en forma milagrosa. Porque es interesante encontrar en la marcha de este pueblo rumbo a la tierra prometida los otros incidentes o circunstancias en las cuales Dios les volvió a proveer agua. Y en cada una hay una enseñanza especial, como acá. Es Moisés el que fue a la presencia de Dios. Es el líder que guía esta congregación, el que clamó en la presencia de Dios y el que actuó bajo las directivas precisas que había recibido de Dios y proveyó el agua. Pero nuestro texto dice que Dios allí los probó dándole estatutos y ordenanzas. Y esta sentencia, esta premisa divina, está en el versículo 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Lo primero, antes de cualquier otra situación que podemos crear en nuestra vida o tener en nuestra vida, es aprender a oír atentamente la voz de nuestro Dios. Hecho y enseñanza o premisa que se repite en Hebreos, allí en el capítulo 2, cuando dice que debemos oír adecuadamente la palabra de Dios y agrega, no sea que nos deslicemos. No es que Dios me deja sin instrucción. El tema es, Dios siempre instruye, pero pasa si oí adecuadamente lo que Dios me habla. El cristiano siempre va a la presencia de Dios, a oír la voz de Dios. El medio cristiano irá de tanto en tanto y el que no es cristiano ni le interesa buscar la palabra divina. Dios siempre instruye, Dios siempre habla. El tema no pasa por Dios, el tema pasa por nosotros. Y nuestras ganas, y nuestra decisión, y nuestra voluntad, y no le echemos la culpa a nuestro temperamento o carácter. Pasa por ir o no ir a escuchar la palabra del Señor. ¿Quieres estar firme en esta vida y en el camino del Señor? Busca, encuentra, recibe, guarda y pon por obra la palabra que Dios te está enviando. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
Y luego lo que hemos estado enumerando recién. E hicieres lo recto, que es guardar su palabra, que es ponerla por obra, pero dice, hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos. Otra vez, prestale tu oído a Dios, aunque sea lo único que le prestas a Dios, porque Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita nada tuyo, pero si tú le prestas tu oído a Dios, entonces ese oído está en sintonía con tu voluntad y tu corazón y tus sentimientos y tu intelecto, tu ser completo. Abres tu oído para Dios, entonces tienes de Dios lo necesario, cuando digo lo necesario, el conocimiento para contrarrestar a todo lo que oyes o ves o vives del mundo donde existes. Si no tienes el contrapeso de la palabra de Dios, siempre vas a ser arrastrado por doctrinas erróneas y extrañas. Vas a confundir la voz de Dios con la voz de los demonios y la voz de la experiencia natural de cualquier ser humano y todo te saldrá mal. Al contrario, que escuchando la voz de Dios, Dios dice, entonces todo te saldrá bien. Algunos quieren hacer todo bien sin la palabra de Dios. Todo bien sin la palabra de Dios y sin el Dios de la palabra. No se puede bíblicamente. Y esta es una bendita enseñanza con promesa de Dios. Porque si hacemos esto que Dios simplemente está enseñándonos en la palabra, escucha, el compromiso divino. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La palabra yo soy es la identificación de Dios. Ese gran yo soy aparece cuando Moisés, al ser escogido y comisionado por Dios, Moisés le preguntó, está bien, voy, llego a donde está tu pueblo, donde están mis hermanos los israelitas. ¿Y qué les digo? ¿Quién me envió? ¿Qué nombre les digo? Y allí la divina respuesta. Pues le dirás así, yo soy, me envió a vosotros. El gran yo soy. ¿Por qué el gran yo soy? Porque tiene existencia propia, porque mencioné alguna vez la palabra teológica referida a la existencia de Dios. La aseidad tiene vida en sí mismo y trasciende compartiendo esa vida. De allí la palabra aseidad. Yo soy. Y aquí aparece, yo soy tu sanador. La palabra hebrea es Jehová Rafa, la más conocida. Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Acá aparece Jehová Rafa. Otra palabra más conocida en hebreo, ¿no? El Shaddai. Jehová, el Shaddai. Significa el Dios grandioso, el Dios que todo lo provee. Y más allá de interpretaciones un poco caprichosas que algunos brindan a los nombres hebreos de Dios, del gran yo soy. Qué bueno que nuestra traducción en la Biblia, en esta forma, está marcándonos tu sanador. Yo soy tu Dios, tu sanador. Está diciendo así como abrió el mar rojo, así como les es el milagro de proveerles agua potable, agua dulce. Pero más allá de tener autoridad sobre los elementos físicos externos a la existencia humana, también Dios está diciendo, me compete el hecho de preservar ese organismo libre de enfermedad. Y menciona del lugar donde Dios lo sacó. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Es como para recordar las plagas que Dios mandó sobre los egipcios para ablandarles el corazón y marcar la diferencia en una tierra
llena o pletórica de dioses. El dios del sol, el dios de la nube, el dios de los animales, el dios hasta de los muertos. Y tantos dioses que había. Dios en cada plaga manifestó supremacía sobre cualquier deidad egipcia. Y aquí está diciéndoles, los estoy libertando de una tierra de esclavitud y de una tierra de enfermedad. Egipto en la Biblia está representando al mundo de donde Dios nos sacó. Hay varios nombres para Egipto en la Biblia. Antiguamente se conocía al pueblo de Misraín. Muchos profetas están hablando contra Misraín y están hablando contra los egipcios. Pero también como Dios en su corazón ama al pecador. En algunas porciones de Isaías y tanto Jeremías y Ezequiel y algunos otros profetas de la antigüedad, también se refiere a Egipto como una nación a la cual Dios bendecirá y Dios levantará también pueblo suyo. Allí está, enfermedades que corresponden en este caso a Egipto. Y las enfermedades que podemos recordar que afectó tanto a los animales como a los hombres allí en esa antigua potencia mundial, es la plaga de úlcera, una plaga de enfermedad que mató mucho ganado y que mató también mucha gente. La úlcera, y que entre las descripciones de las enfermedades antiguas también podemos identificar como la lepra. Pero Dios dice, ninguna de esas enfermedades que conocen, y nos atrevemos a decir las que van a conocer, y como estamos enfrentando en este tiempo el flagelo de esta peste, de este gran problema mundial del coronavirus, Dios también está diciendo, te libraré y tú me honrarás. Dios también se compromete a librarnos de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Como acá, yo soy tu sanador. Hay enfermedades que el organismo va a enfrentar sí o sí durante su existencia. Y no tiene nada que ver con pensar de que Dios se olvidó de nosotros, por eso me enfermé. Si no nos cuidamos, si no tenemos los recaudos necesarios que sabemos que son para preservar la salud, y dice llanamente, Dios no tiene la culpa de nuestra ignorancia o de nuestra irresponsabilidad. Dios está diciendo, así como los liberé de la esclavitud, los liberé de una muerte segura y les estoy proveyendo de agua para consolidar la existencia. Quiero que sepan, si ustedes me buscan, si ustedes reciben mis palabras, ninguna de las enfermedades que azotan al mundo, también haré el milagro que no los afecte a ustedes. Hay que confiar, hay que creer y hay que honrar a la palabra que Él nos envía, porque ya está el compromiso de Dios. Yo soy tu Dios, tu sanador. Y frente a aquella nueva circunstancia, ya no el terror, ya no el canto de júbilo y alabanza después de del pase o el cruce del Mar Rojo, ya no la sed que es terrible y trae un mensaje de que todos nos vamos a morir de sed, ya están saciados. Ahora, expectativas de Dios, expectativa en el pueblo. Ese Dios que manifestó con hechos su maravillosa presencia, les está hablando y está comprometiendo esto
su poder para preservar íntegramente la salud de aquellos que le buscan. Pero hay que seguir caminando, hay que seguir viviendo. Hay un plan trazado, una meta señalada donde hay que llegar. Y en este caso, todavía no llegaron a la tierra prometida. Están comenzando a caminar rumbo a esa tierra prometida, como lo menciona el canto. Nos lleva a un lugar para mostrarnos nuestras heredades, para plantarnos en ese lugar que Él preparó, allí donde también Él ha estado diseñando el lugar de su presencia. Salen con la palabra fresca en sus oídos, porque todo el pueblo oyó, todo el pueblo entendió la enseñanza. Y nos dice nuestro último versículo, el 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. ¿Por qué 12? Es interesante ver la numerología en el estudio bíblico. Aquí llegamos al número 2. En alusión directa, una fuente por cada grupo de las 12 tribus de Israel. Cada hijo de Jacob, que eran 12, y su prole formaban las tribus que componían a su vez Israel. Una por cada tribu. Había 12 fuentes de agua. Y luego dice 70 palmeras. Y es ocurrente el tema de las 70 palmeras, porque todavía solamente estaba en la mente de Dios los que más tarde se les indicaría como orden directa de Dios para conformar un, un grupo directivo o un grupo consejero para guiar al pueblo en todo lo que serían cuestiones a la existencia social, a la existencia civil y a la existencia religiosa de la nación. El concepto de el Sanedrín, que históricamente aparece cuando Israel es conformado como nación, se debían elegir 70 ancianos sabios que guiaran al pueblo y ayudaran a Moisés en la conducción sabia de este pueblo rumbo a la tierra prometida y aún en el establecimiento en la tierra que Dios les otorgaría. 70. Dios nunca espera que uno solo sea como un hombre orquesta, que tenga funciones no solamente espirituales, sino también judiciales y militares y todo lo que hacen a la existencia de una sociedad. Estamos limitados de muchas maneras. Y si uno cree que puede solo, está muy equivocado. A la obra de Dios se hace en conjunto. Dios ha pensado siempre en la hermandad. Dios ha pensado siempre en que sus hijos aprendan a cuidarse mutuamente y a estimularse a la fe y a las buenas obras. Y Dios es el que está poniendo la carga y los cargos más que necesarios para cumplir un rol adecuado para beneficio y bienestar de todos. Por eso se encuentra en este oasis 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y dice, y acamparon allí junto a las aguas. Y es ocurrente también la expresión, y acamparon. Descansaron un poco. No se puede descansar en medio de la lucha, en el fragor de la batalla. Un tiempo para cada cosa. Eclesiastés nos dice, todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Y lo hace Dios para que los hombres aprendan a amarle, a respetarle y aprendan a darle la gloria de vida. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar.
¿Recuerdas aquella hermosa porción bíblica? Ya quedó atrás el sufrimiento de llegar a un oasis, tener expectativas. Bueno, acá descansamos un poco, pero nadie descansó. No se armó una guerra civil, una guerra entre ellos, y porque Dios estaba presente. Pero indicios sí de un gran problema. Por eso la murmuración, por eso la intervención de Dios. Primero, supliendo esa necesidad, haciendo el milagro de provisión de agua, de la misma agua que estaban envenenadas o amargas. Pero más, Dios comienza a enseñar sobre la necesidad de saciar la sed espiritual también. Porque no solamente hay problema de tomar agua física, está el problema que tenemos que solucionar porque está la solución. Beber del agua espiritual. El agua que Jesús menciona cuando tiene ese encuentro que ya mencionamos con la mujer samaritana. Si conocieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua y él te la daría. Y el agua que yo te doy es el agua que sacia la eternidad, porque es agua de vida eterna. Y muchos como la mujer samaritana, del cual volvemos a retomar la enseñanza, pensando en lo natural. Ah, qué bueno, dame de esa agua, sí, no tengo necesidad de volver a trabajar y proveerme de esta agua. Las bendiciones espirituales realmente nos hace estar bien con Dios, bien con los demás y bien con uno mismo. Pero las necesidades físicas siguen. Tengo que seguir comiendo, tengo que seguir bebiendo. Pero Dios en su palabra también está diciendo que habrá un tiempo en que la gente aprenderá de que tiene necesidad de comer, pero comer la palabra de Dios, que tiene necesidad de beber, pero beber la bebida espiritual, la bebida que solo se encuentra en la presencia de Dios. Vaya que Dios está interesado en los asuntos humanos. Vaya que Dios nos ayuda constantemente para que podamos descubrir lo espiritual. Y que lo espiritual también Dios nos ayudará a que lo espiritual sea lo suyo, lo santo. Porque en el mundo espiritual no solamente está lo de Dios, no solamente están sus ángeles, también está el enemigo de nuestras almas, el adversario, la serpiente antigua, Satanás, su ejército, el ejército donde él es el comandante de la potestad de las tinieblas que operan en los aires. Están sus gobernadores, sus principados, sus espíritus inmundos, están los demonios que la Biblia revela y que Dios lo está marcando claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo cierto es, el Salmo 99 está diciendo que de muchos de estos que están comenzando a caminar rumbo a la tierra prometida, Dios no se agradó. Porque no había posibilidad de cambios. Se habían conformado a una vida natural solamente. Y la Biblia dice lisa y llanamente, de muchos de ellos Dios no se agradó y quedaron en el desierto. Y de los que se agradó, bueno, por lo menos sus hijos continuaron. Aquellos hijos que, según la mentalidad de estos simples seres naturales, iban a morir en el desierto porque no tenían seguridad, no tenían los nutrientes necesarios para soportar semejante travesía. Dios hizo que esos hijos llegaran a la tierra prometida. Y bajo el liderazgo de Josué. Entonces, lo primero, como en esta oportunidad, primero hay que acomodar las cosas a las cuestiones que Dios quiere que yo entienda para avanzar. Aquí Dios está preparando al pueblo, marcándole la realidad, que Él es el sanador, que Él es el proveedor, que Él es el guardador, el protector, que Él es el que los conduce a la victoria, que Él es el
el que los ilumina. Todo eso lo vemos repetido en la vida de Jesús o consustanciado en la vida de Jesús. Cuando Él en primera persona, al igual que su Padre Dios, está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. El que me sigue no andará en tinieblas. El sello que nos ayuda a identificar es lo sublime y lo singular o único de lo que pertenece a Dios. Y es lo que Dios está poniendo en nosotros como simiente suya, como naturaleza suya. Esto corresponde a la nueva creación, esto corresponde a la realidad de vivir con la paz de Dios, en el solaz de Dios, en el descanso de Dios, en la quietud del alma y del espíritu, y por lo tanto en nuestra mente también. No hay confusión en la mente, hay transparencia, porque esa mente llega a ser taller del Espíritu Santo de Dios. Y no quiero hablar de lo opuesto, de lo que sería lejos de la presencia de Dios, pero es evidente, se va entendiendo. Hay circunstancias muy hermosas para vivir en el caminar por la vida, y hay otras que no son tan hermosas, pero de todas yo sé que Dios está conmigo. Y sé que cuando tengo que enfrentar circunstancias afligentes o de enfermedad, el Espíritu Santo de Dios me ayuda a descansar en su palabra, me ayuda a honrar la palabra, me ayuda a consultar, a correr al único lugar donde está la ayuda genuina, de donde viene la directiva precisa. Y siempre agrego, preciosa también, porque Dios está guiándonos con la pericia de su mano. Está guiando a su pueblo como un pastor. Y a ese pueblo nos dice el Salmo 23, Dios nos conduce a lugares de reposo, a lugares donde prepara la mesa, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Llama al angustiador de la forma que quiera llamarlo. Pero Dios dice, bueno, conmigo siempre tienes la mesa preparada. Conmigo siempre tienes la provisión de gracia para sanidad. Uno de los dones que el Espíritu Santo nos ministra en este tiempo, según la sabiduría que Dios le dio a Pablo, y está allí en 1 Corintios, precisamente uno de los dones, está en plural, dones de sanidades. No dice don de sanidad, dones de sanidad. Hay una gracia para cada situación de enfermedad, gracia divina que al llegar opera el milagro. Todavía Dios sana, todavía Dios liberta, todavía Dios hace maravillas, todavía Dios realiza milagros mediante la fe en Él. Hay que correr a su presencia, o correr allí donde hay uno de sus amados, sea hombre, sea mujer, sea un instrumento en las manos de Dios. Y a través de esa intercesión, Dios sigue manifestando de su gloria y su maravilloso poder y conformando un reino de gente limpia, gente elegida, gente consagrada, gente santificada, gente regenerada, gente justificada, en fin, gente de Dios. Aunque parezca raro, Dios todavía sigue siendo glorificado en nuestra manera de ser. Y se glorifica a Dios muchísimo más en quietud, en descanso, en saber que nunca estamos solos, que Él está con nosotros, pero saber también de la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer en el momento preciso, en la guía, en la dirección de su Santo Espíritu. Siempre el Espíritu de Dios tomará lo de Dios y hará posible que sea parte de nuestro diario vivir. Pero depende de cada uno de nosotros, hermanos. Dios no nos va a llevar de la oreja a su presencia, aunque podemos encontrar algunos testimonios en donde resalta esto. Y Dios me llevó a su presencia. Bueno, es una forma de expresar, pero la voluntad es la que te lleva a la presencia de Dios o la que te aleja
de la divina presencia de Dios. El pueblo estuvo allí no sabemos cuánto tiempo, pero llegó al lugar de descanso. Y se me ocurre lo siguiente, en la vida también no solamente hay momentos afligentes y momentos de extrema necesidad. También tenemos momentos de paz, momentos de solaz, un momento en donde podemos volver a respirar y prepararnos para seguir el camino. De eso se trata. Vivir y dejar vivir, pero vivir con la bendición de Dios y compartir también de esa bendición. Qué bueno es descansar en que Dios es mi sanador. Que Dios siempre va a trabajar para sostener la integridad, tanto física como espiritual. Y lo hace a través de la revelación de su palabra. Dios hoy revela lo necesario para vivir. La fe me enseña a corresponder en algo a tanto que recibo de Dios. Entienda bien lo que es la vida de fe. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice Pablo, para que la excelencia de la manifestación de esas maravillas sea de Dios. Tantas experiencias, tantos testimonios que vamos a seguir teniendo por estar en su presencia, por acudir a su presencia, por tomar de su presencia lo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo necesita de Dios. David menciona en uno de sus salmos, precisamente el Salmo 37, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y si uno tiene en mente algo de la vida de David, no fueron todas rosas, no fueron todas maravillas, pero sí resalta en la historia de David que David tenía un corazón para Dios, un corazón no solamente para ser receptivo de Dios, porque lo hemos visto acongojado, lo hemos visto perseguido, angustiado, lo hemos visto lamentarse, pero también el relato de la vida de David. Y David supo fortalecerse en Jehová, su Dios. Supo buscar respuesta de Dios. Supo moverse en las directivas de Dios. Eso es un corazón conformado para Dios. No se trata de anular nuestra humana naturaleza de vida. Esa humana naturaleza de vida muchas veces nos hace pecar, sea en palabras, sea en pensamiento o en hechos. Bueno, y más si nos falta el instructivo divino. Porque no estoy diciendo que teniendo siempre el instructivo divino vamos a dejar de fracasar o pecar. Las cosas se dan de maneras insólitas a veces. Pero abogado tenemos en Dios. Restaurador tenemos en Dios. Y aquí se está comprometiendo sanarnos de toda dolencia y de toda enfermedad. Lectores del bendito Evangelio. Dice que Jesús sanó a todos los que le vinieron a buscar. Es interesante que el mismo Jesús dice las mismas cosas que dice, ustedes las van a hacer y aún mayores. Pero partamos de esta base, el recurrir a la presencia de Dios para buscarle, entregarle la oportunidad de obrar poderosamente en nosotros. Termino con esta recapitulación de lo que estamos mirando en esta ocasión. Cuando el enemigo me persigue, cuando me da una liberación, cuando estoy en una manifestación de alabanza para exaltar lo que le ha hecho, en medio de mis necesidades físicas, como la provisión de agua para los israelitas, y luego también en la disposición de oír su voz, tener presente su palabra, entenderla, asimilarla. Entonces Dios me guía a lugares de remanso, a lugares de paz, como para que me recomponga en todo, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo,
y siga adelante hasta que el camino de la vida me lleve a los propósitos que Dios ya me supo revelar o me lleve a su divina presencia, a lo que sea primero. Dios está con nosotros. Y el tema es que nosotros también estemos en Él. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por esta palabra. Y yo te pido que pongas tu necesidad, que pongas tu corazón en la presencia de Dios y digas, aquí estoy, Señor. Y si fuera el caso, se me olvidó que tú eres mi sanador. Y en esta oración Dios va a manifestar también de su gloria y de su poder, y por qué no, siempre esperamos milagros de Dios, respuesta de Dios. Dios lo hará otra vez. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, manifestado en cada palabra que tú nos envías. Envió su palabra y los sanó, dice el Salmo 107. Palabra mensajera de gracias, mensajera de dones, mensajera de nuevas investiduras, de poder del Espíritu Santo, pero también del gozo del Espíritu Santo. Mira, Señor, cada corazón. Mira cada necesidad que se presenta ahora en tu divina presencia. Qué bueno que tú estás aquí, ayudándome a ministrar de tu palabra, y también estás en cada lugar donde mis hermanos están mirando o escuchando este mensaje grabado. Señor, en este tiempo tu mano no se acortó, ni para salvar, ni para sanar, ni para librar. Te pido, Señor, que todas estas necesidades que ahora se presentan en tu presencia, tú, Señor, estés transformándola, como siempre lo haces, de un estado de necesidad en una herramienta de trabajo, de servicio, para honrarte, testificando lo que tú has hecho, manifestando al mundo de tu gloria, de tu respuesta, de tu poder, de tu intervención. En un instante, Señor, tú cambias toda situación, toda circunstancia, y lo haces para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Señor, la gloria es tuya. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria propiamente dicha. Y en estas necesidades que ahora estás tomando en tus manos para cambiarlas, también la gloria es para ti, Señor. Gracias porque todavía recibimos sanidades. Gracias porque todavía hay intervención tuya para libertar y romper toda cadena de esclavitud, sea del origen que sea. En el nombre de Jesús esas cadenas son rotas. En el nombre de Jesús podemos aprender a honrarte y glorificarte a través de cada milagro recibido. Y a partir de este momento también, gracias por tus intervenciones. Gracias por lo que estás realizando mediante la fe. Tu palabra poderosa, Señor, ministre a cada uno. Señor, conforme a tu buena y maravillosa voluntad para con cada uno. Señor, ruego con todo mi corazón para que podamos afirmar siempre nuestros pies en tu santo camino y consolidar nuestro servicio para ti, que también te sea motivo de honra, motivo, Señor, para seguir testificando que realmente es tu presencia, es tu palabra y es tu modo de proceder para con todos aquellos que creen. Señor, gracias por esta oportunidad de tener en tu presencia la oportunidad de seguir recibiendo más y más de ti. Lo agradecemos. A ti es la gloria. Invocamos tu Santísima Trinidad, alabándote en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. 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 Comprueba lo que Dios ha hecho y comparte con otros las maravillas que Dios te ha alcanzado. Que Dios siga añadiéndoles. Nos vemos la próxima semana.